Si alguien quiere hablar, no es obligación. Ya dale, Eve. Hola a todos. Bueno, primero que nada, darle las gracias a la Nicole por esta presentación y por darse el tiempo, porque siempre es bueno que podamos aprender, ya sea de cualquier tema y más aún con los textos que tú citabas, que no debemos abstraernos ya sea de estos problemas o de estas circunstancias, y que quizás muchos de nosotros también hemos podido vivir en parte a lo mejor alguna de estas injusticias sociales, o a mí me pasa todos los días que en el hospital veo gente que tiene que esperar mucho tiempo porque la salud no funciona, o ustedes mismos en los casos con sus hijos cuando se complica al entrar a estudiar. Entonces, agradecerte a ti, Nicole, por la presentación, por lo que podemos aprender de esto. Yo creo que el cristianismo no se centra principalmente en esto, pero sí nos afecta. Y que yo creo que la lección que tenemos que sacar todos es que independiente si hay una nueva constitución o no, los principios del Señor siguen siendo los mismos para cada uno de nosotros, que tenemos que seguir mostrando el amor del Señor. Y me gustó mucho lo que decías tú de que a veces se nos cataloga como enjuiciadores, pero Jesús no enjuiciaba a nadie, todo lo contrario. Diego, no sé qué Jesús dice. siempre estaba ahí para dar amor, para no juzgar a los demás, a pesar de que los demás lo cuestionaban, porque él se juntaba con personas, con ladrones muchas veces, o con esta mujer que había pecado, pero ahí estaba Jesús, y yo creo que esa es nuestra lección, más allá de todo, porque como decías tú también, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y yo creo que el cristianismo trasciende más allá de todo esto, y nuestra misión también trasciende más allá de todo esto. Así que gracias, Nicole, por tu presentación, como ya te dije. Gracias por aclararnos aún más, porque de repente hay palabras que uno no entiende, conceptos que uno no sabe, y también creo que es nuestro deber. No, la mejor decisión es quedarse en la casa y no ir a votar, sino que ir para cumplir también nuestro deber cívico. Así que eso, muchas gracias. Igual, como decía Yeve, o sea, podemos ver cómo Jesús mismo, incluso estando en la cruz, daba salvación. O sea, incluso después de todo lo que le estaban haciendo, de todos los insultos, de todo lo que le habían hecho, él aún así pedía perdón por nosotros y seguía ofreciendo salvación. Entonces, es como también seguir su ejemplo. ¿Alguien más quiere decir algo? Ay, el Sergio. Dale. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Ya. Nicole, de verdad que agradecida con Dios porque sabemos que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabiendo que eres una jovencita que igual sabemos que al hacer esto has tenido intimidad con el Señor como para poder tener el compromiso y hacerlo, ¿no? Así que bueno, ante todo, muchas gracias por ser motivadora por esta instancia que de alguna forma quizás muchos nos obligamos a tener este compromiso, que quizás lo tenemos en intimidad, pero ahora lo tenemos como congregación, así que es muy bonito. En estos días colocaste algo en Instagram sobre esta misma conversación y yo respondí orar, ¿no? Encima, bueno, soy abogado, vengo de un país donde es poco lo que falta como para ser un país comunista, pero que en el 99 yo empecé a estudiar leyes en el 2000 y en el 99 hubo un cambio de constitución cuando llegó Chávez al poder. Y de eso, donde yo viví, donde yo me crié, un país de bonanza,
ahora es una miseria, ¿no? Entonces es como que las dos caras de la moneda, ¿no? Cuando la constitución en Venezuela se cambió, igual se fue por una asamblea constituyente y se fue modificando de poco a poco hasta que ya la constitución que nosotros teníamos era la constitución de 1960, ¿no? Que también había sido modificada a base de la salida de un golpe de Estado que hubo allá en Venezuela, en dictadura. Entonces, para mí es una situación de mucho nervios en ver que en este país donde yo estoy pase por la misma situación que nosotros de alguna manera estamos pasando, porque la esperanza que muchas personas tenían era tener un mejor acceso a pensiones, a educación, a salud, a eso, ¿me entiendes? Y que ahora ni siquiera hay derecho a la propiedad. Tan así, te expropian, entonces es como que es una situación bastante difícil y yo puedo comprender, o sea, dentro de la situación en que estamos en Venezuela y situación Chile, en que yo realmente preferiría 1000 veces un capitalismo versus al socialismo, que es miseria, ¿me entiendes? Entonces, el deber o sea, indiscutiblemente el deber de un cristiano es orar, porque sabemos que Él es el que pone y quita reyes. Sabemos que en muchos países quienes no puedan sufragar, quienes no vayan a votar, son multados. ¿Me entiendes? O sea, sí o sí en muchos países te obligan a ir a votar. ¿Qué sucede? Yo soy de una de las que pienso que si tú no vas a votar, tienes poco que opinar, porque estás dejando que otras personas puedan decidir por ti, ¿no? Entonces, lo que nosotros debemos tener como premisa es no dejar de orar. No dejar de orar para que el Señor realmente ponga en esos lugares de eminencia, en esos puestos que han sido creados para ser ocupados con gente con el temor de Dios, porque si nosotros vemos quién fue David, que fue un rey, pero que dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, él al igual que Salomón, fueron reyes, pero que fueron agradables al Señor, ¿no? Entonces, cuando el corazón de estos presidentes aman al Señor, sabemos que ellos van a impartir justicia desde el temor de Dios. No van a ser tiranos, porque lo que nosotros vemos en Venezuela es que hay una tiranía totalmente. Entonces, realmente, bueno, yo no puedo votar, ¿no? No puedo votar, pero todos aquellos que tienen la mayoría de edad, que tienen la obligación, tienen que salir a votar. Pero antes de eso tienen hay que sopesar, ¿no? Yo realmente pienso que hay muchas cosas en las que para mí como extranjera son muy injustas, pero no como extranjera, sino para los nacionales. Pero es que yo vengo de un Estado de Derecho que está desfasado, ¿no? O sea, que nada te asiste, nada vale. Entonces, en tener yo eso en mi corazón me hace sentir de que no es lo que me gustaría para Chile. O sea, tratar de hacer que eso se pueda ver afectado en algún momento. Pero lo que sí tenemos que hacer es pedirle al Señor, y sabemos que conforme a lo que dice la palabra, es que no vendrán mejores tiempos. O sea, no van a venir mejores días, es lo que nos dice, pero no debemos de dejar de tener la fe en que el Señor va a obrar. Realmente yo que he estado muy pendiente de política, sé que hay muchos presidentes en que han tenido el temor de Dios y el Señor los ha respaldado en esos gobiernos. Entonces, esperando que el Señor pueda hacer algo en estos senadores, en los diputados que estén acá, para que ellos puedan impartirles justicia conforme a lo que el Señor nos ha pedido. Es mi opinión muy particular, ¿no? Desde la experiencia, ¿no? Pero de que deben de salir a votar, tienen que hacerlo. ¿Ya? Gracias, Joeli. Y como tú bien decías, también el énfasis de orar, porque quizá no sabemos lo que vaya a pasar a futuro, entonces dejarlo todo en las manos de Dios y que Él pueda hacer su Amén. voluntad. Sí. Bueno. ¿El hermano Gerardo había levantado la mano o no? No, pero yo.
¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Lo escuchamos. Ya, hija. Creo que lo que dice Yoli tiene harta razón. Y si no, decir que mucha. Pero usted lo leyó varias veces y el deber nuestro es una orden de Dios que dice que nosotros tenemos que orar. Nos queda solamente eso, que orar por las autoridades, porque es un mandato de Dios. Y que tenemos que orar por la eminencia, ¿verdad? Y nuestro deber es, como dice Joely, como también Evelyn también lo opinó en un cortito ahí, tenemos que estar siempre, digamos, orando, pues, orando, preocupados de la autoridad, es nuestro deber. Pero también quiero decir algo que es un poquito más polémico en el sentido de que la clase política, en vez de manipuladora, de repente manipula a los cristianos, a nosotros, como cristianos. Tenemos que tener cuidado cuando, como cristianos, creo yo, dar una opinión así como muy radical. Porque a la verdad que muchos cristianos, por lo que yo he visto, muchos cristianos, se usa mucho el cristianismo, o mal se usa mucho este cristianismo. Se usa mal, para beneficio. Entonces, yo creo que ahí los cristianos debemos de tener cuidado con abrir nuestra boquita y de repente a las cosas que no corresponden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser cautelosos, cuidadosos. Yo tengo mi lado, no mi lado, pero yo quiero que este país, ni Dios lo permita, pase lo que está pasando en este otro país de Venezuela. Y creo que a la verdad que así como va, vamos para allá. No quiero decir que ellos crean que el cristianismo es ignorante. Los cristianos no son ignorantes, no somos ignorantes. Sabemos harto. Lo que pasa es que nos guardamos, nos cuidamos. Tratamos de no dar una opinión vamos a decir, muy radical. Y como dijo usted, pues, hija, en los mismos versículos bíblicos decía, nuestro deber es solamente orar por las autoridades. Y yo le doy gracias porque a la verdad que pensé que el tema no iba a ser muy, siendo honesto con usted, que el tema no iba a ser muy de beneficio. Pero lo encontré bueno. De verdad, lo encontré bueno. Y creo que es muy bueno que hagamos esto, que ustedes hayan tenido esa ocurrencia, que se les haya bendecido en esto, de poder unirnos los hermanos y poder ver las caritas que hace rato que no veíamos. Pues a Mario por ahí también, que Dios les bendiga a ellos, ¿ah? Y a todos, pues. Y gracias por su exposición y por las opiniones que estamos escuchando, ¿ya? Amén. Gracias, hermano. Sí, hermana Maca. Bueno, primero que todo, bendecir la vida de Nicole. Amén. Hemos estado en oración para que el Señor la respaldara en esta hora y veo que mi Señor una vez más ha sido muy misericordioso con nosotros. Pienso que, como dice mi esposo, el pueblo cristiano muchas veces es manipulado por las leyes que hacen hombre. Y creo que muchos de los temores, si no es decir el temor más grande que tienen los cristianos o los evangélicos, es que con esta nueva constitución se cierren las iglesias, se coarte el derecho de alabar a Dios, y como hay una mala información, ¿cierto? Muchos quizás podrían tomar una decisión incorrecta. La palabra de Dios también nos hablaba de conciencia, ¿cierto? Nosotros con mi esposo estuvimos estudiando la palabra antes de que empezara Nicole, y los versículos que ella expuso, gracias al Señor, nosotros habíamos estado compartiendo reciencito,
y nos hablaba de que debíamos tener una conciencia. Y nuestra conciencia debe ser al 100% espiritual. Decimos orar por las eminencias, ¿cierto? Y Dios así nos lo pide en obediencia. Pero también pienso que debemos orar por aquellos que ya no quieren escuchar a Dios, ¿cierto? Porque como Nicole exponía también la misma opinión que nos daba de la profesora que ella escuchaba, donde hablaba que le molestaba mucho, o lo que a ella más le molestaba era como la violencia con que los cristianos se refieren a la gente, a las situaciones, al gobierno, y tendemos a no saber ser prudentes. Y eso lleva también que tengamos muchos enemigos. Y espero en Dios que el pueblo de Dios se una, o sea, sin mirar letreros, sin mirar doctrina, sino que se una para orar en una forma correcta ante Dios. Que el pueblo de Dios sobre esta tierra siga siendo humilde en las cosas de Dios y sabio para tomar decisiones, para no ser nosotros mismos quienes destruyamos el evangelio sobre esta tierra, porque se tiende a confundir demasiado. Y nuestra oración ante el Señor es una rogativa, hija, de que las leyes del hombre no apaguen la voz de Dios en nuestros corazones ni en algún corazón de ninguno de los que están allá afuera. Podemos ver que hay muchos cristianos que salen a la calle a hacer daño, salen a destruir, y realmente eso es lastimoso. Nicole hablaba desde el estallido social que hubo, y lamentablemente vimos cristianos que también destruyeron, que también robaron. Y nos damos cuenta de que no está en nosotros la palabra de Dios obrando, como Nicole también lo decía, que en nosotros se refleje lo que Dios quiere que nosotros seamos. Yo bendigo a Dios por esta oportunidad, bendigo a Dios por ver caras que hoy día se comprometieron y durante el día estuvieron en oración. Y esperar en el Señor que después de este plebiscito, nada de lo que sea del reino de Dios sea dañado. Y que podamos cumplir con las leyes terrenales para poder también, como dice la palabra de Dios, vivir pasivamente, ¿cierto? En armonía. Podamos vivir en justicia hasta que Dios venga por nuestras vidas. Así que bendecirnos a Nicole en el nombre de Jesús y bendecir a cada hogar que está conectado, ¿cierto? Así que gracias, hija. Gracias por ser valiente. Gracias por sacar la cara por esta iglesia. De verdad, que Dios te bendiga grandemente. Y a todos los que están escuchando. Gracias, hija. Gracias, hermano, por sus palabras. Y claro, como bien decía también la hermana, lamentablemente somos nosotros mismos quienes alejamos a las personas de afuera con Dios. Y eso es algo que debemos considerarlo y que de verdad debemos cambiarlo también. Que cada uno se analice en cómo está actuando frente a todo lo que estamos viviendo también hoy en día. Me gustaría escuchar a la Belén, a Lugo, a Antía, si quieren opinar. ¿No está conectada la tía? No sé. ¿El moro esto? Nómbelo, pues, hija, nómbelo. Bien, no. La hermana Elda por ahí con el Hugo, Ya que estamos en la este tema. Katia. Ya, yo voy a hablar, silencio. Hola, estoy en el espacio. Hola, Huguito. Bendiciones, Huguito. Mucha, no sé cómo sacar esto. ¿Cómo se saca, Katia?
No Y, importa, parece astronauta, pero no importa. oiga, un gusto verlo a todos. Ahí sí, esa es mi casa de fondo. ¿Y cómo coloco ahora? Ya. Un gusto verlo a todos, hace mucho tiempo que no los veíamos, al Sergio, a la Yoeli también, un gusto saber que ya está bien, estamos todos Amén. preocupados por ella, así que Muchas gracias por gracias tus a Dios oraciones. podemos verla aquí, de verdad me hace muy feliz eso. Amén. Bueno, a todos, a la hermana Maca, al hermano Gerardo, a la familia La Nicole, que los puedo ver, así que muchos saludos para todos. Lo primero que me gustaría es dar las gracias a Nicole por el tema, porque es un tema que a nivel como de iglesia, de cristianos, no se toca mucho en la iglesia. Entonces, súper bueno nosotros tener una base de, primero, de qué es una nueva constitución, de cuándo se hizo nuestra constitución, porque son cosas, son datos que, como dije, no se enseñan en la iglesia y es necesario nosotros como ciudadanos también saber de dónde viene nuestra constitución, lo que nos rige actualmente. Entonces, de verdad agradecer a la Nicole por este tema. Y sobre aprobar o rechazar, yo creo que un cristiano no se puede ser partidario de un partido como político en sí, sino como cristianos nosotros tenemos que tener nuestra decisión clara, que aprobar o rechazar, pero más allá de hacerse de un partido político, lo encuentro que no están los tiempos para hacerlo, porque voy a poner un caso, yo no tengo nada contra las personas que rechazan o aprueban, pero hubo una campaña que en lo personal a mí no me gustó, que fue que el evangélico por el rechazo, y yo encuentro que ellos no pueden englobalizar una religión que aprueba o rechaza, y menos en estos tiempos que el aprobar o rechazar se han vuelto tanto en violencia para ambos lados, el apruebo, destrucciones, el rechazo está involucrado con partidos neonazis que van a la marcha del apruebo, entonces encuentro que involucrarse como cristiano con un partido político no va en estos tiempos, ya que nosotros somos llamados a practicar el amor y al final el apruebo y rechazo está lleno de odio, uno por el otro. Entonces yo creo que como cristiano, como evangélico, cada uno puede tener su opinión sobre aprobar o rechazar, pero ya volvernos a involucrarnos más allá o andar peleando por un apruebo, por un rechazo, yo creo que no va en el caso. No nos corresponde eso a nosotros. Y ahí es donde nosotros, como decía Nicole, pues tenemos que ser, aunque nos cuesta, tratar de ser luz en esos ámbitos, pues no andar peleando por una decisión política. Así que eso es como mi opinión sobre el aprobar o rechazar, que cada uno es libre de poder votar lo que crea que es conveniente para el país. En lo personal, a mí yo he estado mucho pensando que me gustaría votar en lo que va a ser mejor para mi prójimo, en amar al prójimo. Entonces, igual una decisión que aún no la tengo como decidida, porque estoy aún averiguando qué es mejor, si aprobar o rechazar, qué va a ser mejor para mi pueblo. Entonces, eso es lo que yo me voy a enfocar en el momento de votar y esa va a ser mi decisión, sobre qué es mejor para nosotros, qué es lo mejor para mi pueblo. Y eso sería, Nicole. Gracias, Hugo. Claro, yo creo que igual, Y como me decía. saluda. Ay, hola hermana. Hola, mi niña. Que igual la decisión es de cada uno, pero yo igual creí necesario, obviamente, que podamos estar informados acerca de qué pasa si vamos a aprobar, qué pasa si vamos a rechazar. Que sepamos realmente, porque, bueno, yo en lo personal y mi familia también no estaba muy informada acerca de todo esto. Entonces, es importante informarse. Es por esto también la instancia de realizar esto y también motivarlos porque los próximos sábados, como les decía, se van a seguir hablando de otros temas que también son importantes de hablar. Así que para que brinden un tiempecito, una horita y podamos conectarnos también y aprender de lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Amén. Y Amén. vi a la Andrea también conectada. No sé si quiera decir algunas palabras. Ha tenido un poco de problemas con la conexión ella, Ya. pero estaba escuchando. Ya, entonces mis papás, no sé si quieren opinar. El Bastián que anda por aquí. El técnico.
Igual va a quedar grabado la exposición del tema para aquellas personas que no se pudieron conectar. Ya, la que me gustó. ¿Van a hablar mis papás o no? Dice al tiro, problemas técnicos. Tú también habla, pues, Bastián, para que te vean. Hola, hola a todos. Hola, Roberto. Hola, Mónica. Sí, qué lindo poder verles y ver a Luquito, mi hermana Elda, que hace tiempo no la veía, a Evelyn, ¿cierto? Gracias al Señor, en lo personal, como mamá, toda chocha por mi hija, porque se lanzó con lo que el Señor le puso en el corazón y que hasta ahora todo el Señor la ha respaldado. Y este es el inicio, queridos hermanos, de muchas cosas más, que para todos va a ser de bendición. Doy gracias a Dios por el apoyo de ustedes en cuanto a esto. Y también, como decía Huguito, Evelyn y todos, esto es personal. La decisión es personal, pero como decía Huguito, no nos podemos involucrar en un tema político, sino que irnos siempre a la palabra y pedir a Dios que ayude a nuestro país a que esto no pase a mayores y que no se eche a perder más de lo que ya está, al menos, y que nos ayude a nosotros como pueblo de Dios a siempre marcar la diferencia en todas las cosas que hagamos o en todas las formas que podamos actuar, sobre todo con la gente de afuera. Y ser responsables, porque esto también es un tema como ciudadanos y como hijos de Dios, ser responsable con lo que tenemos que hacer como obligación, como decía mi hija y todos, poder ir a votar y tener, ¿cierto?, nuestra opinión propia con respecto a esto. Eso sería como mi aporte o mi forma de ver las cosas. Creo que siempre he tenido presente de que tenemos que orar por los que están por delante, porque esa es nuestra obligación de cristianos. Independiente que nos guste o no nos guste, quizás Dios nos ha librado de cosas mucho más terribles y ni siquiera lo imaginamos. Pero nosotros como país, en cierta forma, comparados a otros, estamos en la gloria, por decirlo de alguna forma. Porque si nos ponemos a comparar, otros países están en situaciones muy precarias en todos los sentidos. Y Dios ha tenido mucha misericordia de nuestro país y que ojalá así el Señor siga teniendo. Sabemos que tiempos mejores no van a venir, pero Dios nos va a guardar y nos va a proteger porque esas son sus promesas. Así que eso, mi hermano, y agradezco a todos por poder estar conectados, pues, y estar en esto que quizás para algunos era así como muy complicado, pero todo se ha ido dando. Así Amén. Que gracias por esta oportunidad. Gracias. ¿El Bastián quiere decir algo? De pocas palabras. Sergio, tú no hayas hablado. ¿Querías decir algo acerca de todo lo que hemos estado conversando? Sí, ¿se escucha? Bueno, primeramente agradecer a todos los que estamos en esta cosa que para mí es nueva. Yo nunca había hecho esta cosa de estar conectado así en una reunión virtual. Gracias por lo que se están dando el tiempo. Y bueno, recoger algunas cosas de lo que todos ya han dicho. La palabra de Dios sí nos enseña que nosotros somos la piedra de tope de muchos. Y el evangelio por sí es violento. ¿Por qué? Porque el evangelio confronta lo que hay en tu mente y en tu corazón bajo la palabra de Dios. Y tomándonos de ese argumento, sí, podemos sonar duros, podemos sonar que somos intransigentes a través de la palabra. Es cierto lo que tú decías, que que Jesucristo vino, estuvo con las prostitutas, estuvo con los alcohólicos,
compartió con ellos. Pero como tú dijiste, no los juzgó. Y es ahí donde el cristiano comete el error de creerse Dios y juzgar al otro, tomando lo que dijo Luguito. A nosotros no nos atañe un color político, pero sí nos atañe mucho, eco de lo que dijo Huguito, que tenemos que pensar qué es lo mejor para nosotros como nación y como pueblo evangélico. Tienen que tomar en cuenta que hay países que ya han hecho estas nuevas constituciones y están mal, otros que le ha ido mejor, pero tienen que tomar en cuenta que una de las cosas que puede llegar a suceder, que es lo que pasa en Australia. En Australia solamente una iglesia autorizada para hacer cultos un día a la semana. ¿Podemos llegar a eso? Como no podemos llegar tampoco. Por eso tenemos que ser astutos como la serpiente. Pensar qué quiere Dios, como decía Huguito, o más o menos lo que él relacionaba. ¿Qué quiere Dios de nosotros para el bien de nuestra familia? Aquí, lo que mi papá también decía, los hermanos decían, aquí nosotros no tenemos que tener un color político, no tenemos que tenerle miedo a votar. Yo nunca he votado, pero si hay que hacerlo, esta vez yo creo que debemos hacerlo, pero bajo el consentimiento de lo que la palabra de Dios nos dice. En este caso, la Biblia a nosotros nos dice, está atento del que te gobierna, ¿cierto? Orar por ellos. Y en este caso, nosotros tenemos la decisión de votar por un sí o por un no. Lo que ustedes voten, tienen que hacerlo y pensándolo, qué es lo que Dios, Lo que decía Huguito. claro, lo que decía Augusto, qué es lo que Dios necesita para nuestro futuro. Es cierto, la palabra de Dios dice, yo pongo, yo saco. Pero vemos el caso de Joelí y el país de ella. ¿Cuántos años llevan con los mismos, entre comillas, presidentes, que son unos ladrones? Y Dios está haciendo un proceso para ellos como país. Entonces tenemos que tomar todas estas cosas y votar conscientemente. Es rico hablar de beneficios sociales, que todos quieren beneficios sociales, pero ¿a costa de qué? El fútbol va a pagar todos los meses, ¿cierto? Pero en España, la gente que tiene, y con esto termino, porque ya están poniendo cara a la Nicole, que lo corten. En España, las personas que no tienen empleo y son independientes, cada 3 meses tienen por obligación que pagar sus impuestos. Aquí en Chile, el que es independiente, paga o no paga. Pero también nosotros no estamos exentos de pagar nuestros impuestos, ¿cierto? Pero aquí el tema, estamos aburridos de que nos roben, ¿cierto? Porque para todo hay que pagar, pero también hay que tomar en cuenta que un gobierno se sustenta de eso. No estoy diciendo voten sí o voten no. Lo único que le estoy diciendo es que hay países que nosotros los vemos, pero tienen realidades distintas. Y muchos países, siendo comunistas, se van al hoyo. Y los que van a tomar las decisiones hoy en día, no, como les digo, no estoy diciendo voten sí o voten no, pero los que van a tomar la batuta para hacer esta nueva constitución son los comunistas y los socialistas. Y tengan en cuenta que todos los socialistas, a quienes le dan el favor, a los homosexuales, que hoy en día tú no le puedes decir nada porque se ofenden y te demandan. Y así la otra ley que hemos visto en Chile que atañen contra nuestra conciencia bíblica. ¿Y quiénes la han instaurado? Los socialistas. La decisión que haga de cada uno de ustedes en mis manos y en sus manos. Piensen, y si lo van a hacer, háganlo en conciencia, ¿cierto?
de que lo están haciendo para Dios. Por un sí o por un no. Dice la palabra, y con esto sí, ahora sí que termino. La Biblia nos enseña que hay respuesta para todo dentro de sus páginas. Y aquel, como mi papá dijo, que no creía que iba a ser tan certero lo que tú podías decir o cómo lo va a relacionar con la Biblia. Pero sí, la Biblia tiene respuesta para todo. Amén. Así que gracias a todos y con esto, que Dios los bendiga mucho. Amén. Gracias, Sergio. Bueno, la verdad es que nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a tener que terminar. Hermana Maca, si usted puede orar para ya dar término, por favor. Amén. Gracias, hija, por tu tiempo, porque sabemos que tus estudios también te quita, te absorben mucho, pero lo que es para Dios, Dios da los tiempos y la recompensa. Gracias a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia, gracias a Mario, gracias a Huguito, gracias Belén, gracias Evelyn, hermana Elda, a todos los que están y no se vieron, gracias por el apoyo, porque esto es un nuevo proyecto en el Señor, que con la ayuda de nuestro Dios podremos seguir adelante. Así que oramos al Señor. Amén. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por estos momentos, esta instancia, Señor, esta puerta que usted ha abierto de bendición para nuestra iglesia, Señor. Gracias por tu hija, Señor, por haberla, Dios mío, capacitado durante esta semana y todos los días que ella oró, entregó a ti, Señor. Padre de la gloria, te rogamos en el nombre de Jesús, por nuestro pueblo, Señor, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, Señor, tus escogidos. Padre, hay violencia, Señor, en este momento nosotros estamos orando a ti, Señor, pero muchos hay afuera que están, Dios mío, con el afán de Padre Celestial, de venganza, Señor, de destrucción, de odio, Padre. Te rogamos que tú toques esos corazones, Señor, y ponga la paz en ellos, Padre de la gloria. Bendito Señor, amado Dios de gloria, protege nuestra nación, Señor amado, protégela de toda esta violencia, de toda esta destrucción social, Señor amado, que lleva al sufrimiento de tantas personas, Señor, lleva, Dios mío, a la incertidumbre, Señor, a Dios mío amado, a tener miedo, Señor eterno. Padre de la gloria, de ti emana todo, Señor. Amén. Y en tu voluntad y en tu misericordia, Señor, tú has entregado este tema en esta tarde, Señor, en el cual podremos seguir meditando, Señor, guiándonos a través de tu palabra, para que el día que llegue, Señor, que tengamos que ir a esos lugares, Señor, esté la conciencia que tú quieres que tengamos, Señor. Y todo lo ponemos en tus manos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestras vidas espirituales en tus manos, Señor. Ponemos nuestra nación en tus manos, Rey de gloria. Ponemos ante tus plantas, Señor, a quienes están por eminencia, Señor, en nuestra nación, para que seas tu Dios de la gloria, tomando el dominio de sus corazones, Rey amado, que tú tomes el dominio, Señor, de los que tienen que tomar las grandes decisiones, Señor, que el día de mañana, Padre, quizás, Señor, perjudiquen o beneficien a muchos o a algunos, Padre. Todo está en tus manos porque